Pero aquí está con nosotros mi querido Alberto Nájar, ya se encuentra aquí Temoris Greco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Temoris, buenos días, bienvenido. Tu micrófono, tu micrófono. Ay, lo apagué en lugar de encenderlo. Bueno, hola, buen día. ¿Qué tal, Temoris? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Pues tema de Afganistán, a mí la verdad que me ha, pues sí, no quiero decir sacudido, pero sí me mantiene muy pendiente y con los focos rojos encendidos, porque la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, mi primera impresión es que nunca se fueron del poder real, pero bueno, ya lo platicaremos contigo, mi querido Temoris. A mí me encienden los focos rojos por lo que implicaría toda la historia de violaciones a derechos humanos que se han documentado, ojo, y voy a ser muy puntual, documentado desde la parte de los medios occidentales. Habrá que verlo allí. Y la segunda reflexión que me mueve es una imagen que a mí me tocó verla, pues estaba en primaria, no soy tan mayor, aunque sí llevo mis años, de 1975, cuando Estados Unidos se vio obligado a evacuar la embajada en Saigón, después de la derrota estrepitosa en Vietnam. Esa imagen de los helicópteros, casi los mismos helicópteros que vimos ahora sobrevolando la embajada en Kabul, del mismo modelo, pero en aquel momento evacuando al personal de su embajada en Saigón y a mucha gente que trataba de huir de aquella zona de guerra que terminaba en Vietnam. Y ahora mismo estas imágenes que son emblemáticas, Temoris, porque Joe Biden dijo que nunca se verían esas fotografías de helicópteros evacuando gente del techo de la embajada estadounidense. Y pues no, vimos helicópteros, sí, sobrevolando la embajada en Kabul, y vimos un caos en el aeropuerto este mismo fin de semana de miles de personas queriendo escapar de Afganistán. ¿Qué evaluación tienes tú, que conoces muy bien este terreno? No sé si tú has estado en Afganistán, creo que sí. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esto que ocurre en ese país, Temoris? Bueno, sobre lo de que si estuve en Afganistán, ocurrió en 2009, estaba en Uzbekistán, estuve 2 semanas solicitando la visa para ser admitido. Uzbekistán es un país que es fronterizo, pero era justamente la época de la pandemia anterior, de la porcina, de la influenza porcina, y hasta que eventualmente me dijeron que no me lo iban a dar por el hecho de ser mexicano. Ellos asumían que los mexicanos éramos los que habíamos traído eso al mundo y por lo tanto éramos sospechosos automáticamente. Pero bueno, me tocó cubrir cosas sobre Afganistán desde las fronteras, ¿no? Desde Kirguistán, desde Irán, desde Uzbekistán. Y esto es una derrota en toda la línea. Lo que pasa es que las derrotas, tú puedes manipular la imagen de lo que ocurrió. O sea, tú puedes tratar de convencer de que las cosas que pasaron no pasaron. Si haces, por ejemplo, una retirada controlada o eso, estas imágenes son sumamente dañinas para Washington porque son las que van a quedar para la historia. Esta gente que se está montando en trenes de aterrizaje de los aviones y esos cuerpos que están cayendo desde los aviones porque pues, obviamente no pudieron sujetarse, van a quedar ahí y además evocan el 2001, o sea, evocan el inicio, o sea, es como una dramática y sangrienta paradoja. En la destrucción de las Torres Gemelas, que fue planeada desde Afganistán por Osama Bin Laden, una de las imágenes muy fuertes es de las personas cayendo desde los rascacielos. Y ahora las tienes otra vez, personas cayendo desde los aviones. Es evidente que las cosas salieron al revés de como habían pensado. En junio todavía los mandos militares estadounidenses aseguraban que el colapso no ocurriría antes de 6 meses. Ellos pensaban que 6 meses después del retiro de las tropas estadounidenses podría empezar, pero calculaban más bien 12 meses. La semana pasada dijeron que para que el colapso se produjera iban a pasar 90 días. El colapso se produjo en 10 días. Por donde lo veas, es un desastre. Y es un desastre porque, bueno, hay gente que está celebrando otra derrota de Estados Unidos. Hay otro eco muy fuerte porque en 1989, 14 años después de lo de Saigón,
los Estados Unidos celebraron la derrota de la Unión Soviética en Afganistán como el Vietnam soviético. Y ahora este es el Afganistán estadounidense. O sea, finalmente les pasó algo todavía más dramático, porque además con los medios que tenemos ahora, es como si los hubiéramos, o sea, lo estamos presenciando mientras sucede, y eso no ocurrió con lo de los soviéticos. Entonces es una derrota. No se puede celebrar, o sea, no hay manera de festejar lo que está ocurriendo, a pesar de que muchas personas creen que con que pierde Estados Unidos eso ya es ganancia para alguien. Lo que está pasando es que este país se condena a vivir bajo una de las dictaduras más brutales de las que tenemos noticias, solamente comparable con la que estableció Abu Bakr al-Baghdadi, el califa de Estado Islámico, en las zonas de Siria y de Irak que conquistó. Pero es brutal lo que va a ocurrir. Lo van a pagar sobre todo y por encima de todos las mujeres, pero no solamente las mujeres. Estoy leyendo en los grupos de periodistas que están ahora mismo en Afganistán, yo pertenezco a algunos de ellos en línea, y todos están desesperados por ver cómo pueden sacar. No están tan preocupados por salir, ellos parece que tienen maneras más o menos seguras o en lo posible, en la medida de lo posible, para salir, pero sobre todo están intentando ayudar a salir a gente, a otros periodistas que son afganos, a gente que conocieron a familias que han conocido allá y que ahora pues se han quedado atrapadas. O sea, lo que más debería importarnos, lo que primero debería importarnos, no es el tema ideológico, es la tragedia humana que se está produciendo. Ya, hay de hecho, Temoris Greco, hay ya llamados también en lo que toca a las periodistas mujeres. En Afganistán hay alerta generalizada. Ahorita en unos momentos vamos a poner algunas imágenes de comunicados y llamados que está viendo sobre la situación. Pero bueno, no es solamente periodistas, es población despavorida yéndose para todos lados, particularmente también por estos temores que tiene esta vena talibana de la venganza, de hacerle pagar a quienes considera que sirvieron al imperio norteamericano. ¿Cuál es tu valoración sobre esta situación? Porque pues sí, hay una alarma generalizada y permíteme hacerte también otra pregunta, las implicaciones desde tu punto de vista que va a tener para el gobierno de Joe Biden esta situación. Ya tenemos a Donald Trump pidiendo la renuncia, hablando sobre la crisis migratoria, hablando sobre la situación, la derrota en Afganistán, y está colocando una serie de elementos ahí. ¿Cuál es tu valoración sobre estos dos puntos que te abordo, Temoris? Mira, o sea, sí, efectivamente, aquellos que hayan colaborado con los Estados Unidos, bueno, con las tropas de ocupación que no solamente fueron estadounidenses, o se sospeche que han tenido algún tipo de contacto o vínculo con ellos, son los primeros objetivos, pero no solamente el tema con los talibán, es que van contra todo aquel que sospechen que no es parte que no pertenece a su corriente religiosa y además étnica. Y eso es importante porque los talibán hubo un movimiento de origen étnico, están basados en el grupo étnico más grande de Afganistán, que son los pashtunes. Pero hay muchos otros grupos, hay tayikos, hay uzbecos, hay farsíes, y todos ellos son también objetivos. O sea, ahora lo que vamos a ver es un esfuerzo del nuevo gobierno talibán por consolidarse. Esto puede ahorrar matanzas en Kabul, porque están llegando a acuerdos, pero acuerdos sobre todo para facilitar que ellos tomen el gobierno con el menor número de muertos. Pero después lo que sigue de esto es más guerra, porque los talibanes no se van a quedar, no van a poder establecerse. Las minorías étnicas que son minoritarias y que lo sufrieron en el pasado también se opusieron a ellos en el pasado. En Afganistán todo el mundo está armado hasta los dientes.
todo el mundo tiene etnias, perdón, milicias. Entonces estas milicias van a reagruparse y van a volver a generar guerrillas contra los talibán, y los talibán van a responder a su manera brutal. Para los grupos étnicos minoritarios simplemente no hay otra salida porque saben que les espera, o sea, saben que oponerse al talibán es fundamental para ellos, es de vida o muerte. Ahora, la cuestión es qué posición va a tomar el gobierno talibán con respecto al terrorismo internacional. La vez pasada, fracasaron y se fueron a una guerra de 20 años por su participación activa en ese terrorismo. Ahora seguramente pensarán que salen victoriosos, bueno, salieron victoriosos, pero ¿a qué costo? Ellos están dispuestos a volver a asumir el costo, porque ya no solamente tendrían que enfrentar a Estados Unidos, tanto en Rusia como en China hay movimientos islamistas armados que los talibán podrían caer en la tentación de querer apoyar. Beijing y Moscú están viendo muy atentamente qué es lo que pasa ahí, porque precisamente, o sea, porque son fronterizos con Afganistán y no quieren que esta victoria talibán tenga un impacto. De que lo va a tener, porque después de la destrucción del califato de al-Baghdadi, del Estado Islámico en Siria y en Irak, ese fue un punto bajo para el movimiento yihadista mundial. Pero ahora le acaban de ganar una guerra a Estados Unidos. O sea, y eso no es cualquier cosa. Le acaban de ganar una guerra a Estados Unidos. Y lo hicieron sobre la base de la resistencia. Lo hicieron sobre la base de 20 años de aguantar los bombardeos de la aviación más potente que hay en el mundo. Entonces, eso es todo un hito para ellos. Y muchos yihadistas en el mundo se van a sentir inspirados, aunque no tengan ningún contacto con los talibán, aunque los talibán no hagan nada, porque además no necesitan lo único que necesitan de Afganistán es inspiración, porque el financiamiento lo obtienen de otro lado, lo obtienen de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, lo obtienen de toda la bola de príncipes, que hay miles de príncipes, de saudíes y cataríes y emiratíes, y esos príncipes son los que a través de fundaciones financian toda esta radicalización y esta emergencia del yihadismo. Esto no es casualidad que de pronto un montón de musulmanes se volvieron locos. Esto está financiado desde los años 70 y 80 por gente, por particulares, no por los estados, pero sí por particulares de los países del Golfo Pérsico, que financian mezquitas ultrarradicales, que les dan becas a los imanes, como el equivalente de los curas de las mezquitas, les dan becas para que promuevan las versiones más extremistas del Islam, en tanto que los clérigos moderados pues no tienen esas becas y se ven marginados por los otros. Entonces y ya eso significa que la sed de petróleo de Occidente es la que termina financiando, o sea, es un círculo vicioso tremendo. Entonces, yo creo que sí vamos a tener un periodo de auge del terrorismo yihadista, y esto, no, o sea, como repito, no necesariamente que los talibán lo financien o lo promuevan, sino que con su solo ejemplo lo van a inspirar. Y es que este es un tema tan complejo que hay elementos que tampoco podemos perder de vista, Temoris, y es que el movimiento talibán en su momento fue empoderado, fue apoyado por Estados Unidos porque fueron utilizados como un frente de batalla, como un arma, un elemento para frenar a la Unión Soviética en aquellos años de los 80s, en el mismo territorio de Afganistán, por ejemplo. Y tampoco podemos perder de vista, y por eso es importante lo que yo mencionaba al inicio, de la imagen y el recuerdo, los ecos de Saigón, porque efectivamente, en términos propagandísticos, Estados Unidos está derrotado en una guerra, y la única guerra que ha perdido en términos reales, pues, y ahora mismo también en términos reales y también mediáticos, fue la de Vietnam. Por eso es que esta imagen es tan emblemática. Estados Unidos ha sido derrotado de nuevo en una guerra,
Y esto, como tú bien dices, es un elemento de propaganda enorme, enorme, no solamente para lo que implica el caldo de cultivo de los grupos extremistas en aquella región del mundo, sino también grupos extremistas en el interior de Estados Unidos, que también existen, y en otras partes en Europa, por ejemplo, ¿no? Eso también habría que analizarlo, Temoris. Claro, los estadounidenses alimentaron la oposición contra los soviéticos en Afganistán, y eso incluyó al propio Osama Bin Laden, ¿no? Y fue una estrategia exitosa, sí, en el corto plazo. El tema es que fue un boomerang, y un mega boomerang, que les regresa 30 años después de una forma devastadora. Donald Trump no se puede quejar por esto. Él fue el que hizo el acuerdo que ahora está cumpliendo Biden, el acuerdo con los talibanes para salirse de ahí. Y él fue también quien debilitó las estrategias de Estados Unidos y las alianzas en Siria y en muchos otros lados. Pero los republicanos sí que le van a cobrar a Biden esta espantosa derrota. Recordemos que, o sea, el hecho de que Biden se salga ahorita, cuando tiene apenas unos meses en el poder, no es casualidad. O sea, se está haciéndolo de manera temprana, pronta, para tratar de minimizar el impacto electoral que esto va a tener. Todavía falta un año, más de un año, para que lleguemos a noviembre de 2022, donde habrá elecciones intermedias. Pero aunque lo hagas así, ha sido tan escandaloso que va a tener un costo. O sea, posiblemente van a perder el Congreso como consecuencia de esto. Pero también, sí es la primera gran derrota estrepitosa la que estamos viendo, después de la de Vietnam. Pero si te das cuenta, Estados Unidos casi no gana guerras. O sea, ganó la guerra del Golfo de 1990-91 contra Saddam Hussein, porque fue una guerra al viejo estilo. O sea, los estados, los países no se pueden poner con Sansón a las patadas, o sea, no se pueden poner al tú por tú con Estados Unidos. En guerras entre países, Estados Unidos sigue siendo imbatible hasta ahora. El problema es que las guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial ya no son de esas guerras tradicionales de viejo cuño, en donde se enfrentaban países contra países. Las guerras de hoy son guerras asimétricas, son guerras internas. Todas las guerras en las que ha participado Estados Unidos de ese tipo, todas las ha perdido. Mira, o sea, Irak no se está contando como derrota de los Estados Unidos, pero es una derrota de los Estados Unidos. Porque lo que hicieron en Irak, la dictadura de Saddam Hussein, era una dictadura de una minoría étnica, religiosa, la de los suníes, que son el 12% de la población. Esa minoría dominaba a la mayoría chií, y también a otras minorías como la de los kurdos, pero los chiíes son 2/3 partes de la población. Los chiíes son, pues eso, chiíes, como lo son también los iraníes, que son sus vecinos. Una vez que derrotas a esa minoría suní, esta es suplantada, bueno, o es reemplazada por el dominio de la mayoría chií, que es pro-iraní. Lo que hizo, y ya estaba haciendo Estados Unidos, es pelear una guerra en Irak que beneficia a su archienemigo, que es Irán. O sea, los ganones de lo que hace Estados Unidos en Irak son los iraníes. ¿En Estados Unidos qué, perdón? Quienes ganan de lo que hace Estados Unidos en Irak son los iraníes. Ya. Temoris Greco, déjame, Leonardo, te acabo de pasar una imagen ahí en el WhatsApp para ver si me haces favor de ponerla, porque me gustaría también el poder tratar de colocar las implicaciones de esto, es decir, no solamente las implicaciones para Estados Unidos y para esta parte del Medio Oriente, sino para el mundo en general, y eso nos puede tocar también a nosotros. Estoy poniendo el mapa nuevamente porque hay que ver, no hay que perder de vista pues todos los países vecinos, ¿no? Pakistán, Irán, Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, Jordania, Turquía, Uzbekistán, India, etcétera, etcétera.
desde tu mirada y tu valoración, Temoris Greco, ¿qué tenemos que esperar ahorita con este ajuste, con este golpe tremendo para el gobierno de los Estados Unidos, para un presidente que recién está entrando, tiene pocos meses que asumió el poder y que está todavía haciendo los ajustes y demás, y de pronto viene un golpe de esta naturaleza, Temoris Greco? Mira, o sea, ahora que estás poniendo el mapa, otra paradoja es que, o sea, todas esas intervenciones estadounidenses en esa zona beneficiaron a Irán. La presencia estadounidense en Afganistán, que en principio dirías es que tienen unas bases gringas al lado de Irán, beneficiaba a Irán porque los talibán son suníes y son enemigos mortales. Los suníes, la secta suní, que es la mayoritaria en el Islam, considera que los chiíes son apóstatas, que son traidores, que son gente que abandonó, traicionó la religión. Los talibán no pueden ver, o sea, el país de la zona que va a ser más perjudicado por la victoria talibán y el país que quería que los gringos siguieran ahí era Irán, porque ahora tienen a esos enemigos tremendos, que también adentro de Irán hay movimientos armados suníes que van también a tener inspiración, y aquí sí por la frontera, probablemente como comunicación y ayuda con los talibán. Si mueven el mapa un poquito hacia la derecha para que podamos ver Afganistán de manera más completa, vamos a ver que tiene una colita arriba y a la derecha. Hay una colita. Ese se llama el corredor de Badakhshan. Ese corredor termina haciendo frontera con China. Hace frontera con China. Arriba a la derecha está, que es en donde está esa marquita roja, donde dice pie de página. Esa frontera hace frontera con Xinjiang, que es la gran provincia islámica de China. Es donde los chinos han estado metiendo a campos de concentración a los uigures, que es uno de los pueblos islámicos de esa zona, para tratar de reeducarlos y acabar así con el fundamentalismo islámico o con cualquier reto, porque la aspiración de los chinos es transculturizar a los uigures para volverlos chinos, que ya no sean musulmanes, que ya no sean de corte túrquico como es su pueblo, sino que ya se vayan pareciendo más, o sea, están intentando absorberlos. Para Pakistán es también un problema, porque aunque Pakistán siempre ha tenido un doble juego, que es apoyar a los talibán y al mismo tiempo apoyar a Estados Unidos, y ese doble juego lo que refleja es una muy complicada situación interna, de equilibrios internos adentro de los gobiernos pakistaníes, adentro del ejército y adentro de Inter-Services, que es la gran agencia de inteligencia pakistaní, que se mueve de manera casi independiente. Es muy difícil para los gobiernos controlarla. En el norte tienes a las repúblicas islámicas exsoviéticas. Son exsoviéticas, pero todavía siguen siendo satélites de Moscú. Y Moscú no quiere que haya alteraciones ahí. O sea, sí va a tener impactos regionales considerables que van a, o sea, que necesariamente preocupan a todos. India tiene una minoría musulmana, pero no cualquier minoría, es una minoría de 250 millones de habitantes. Un movimiento que además está siendo oprimida por un gobierno en India, el de Narendra Modi, que es un gobierno fundamentalista hindú. O sea, es un gobierno que no reconoce a las demás religiones que comparten territorio en India. Entonces, está el caldo de cultivo para que haya movimientos islamistas armados que se enfrenten a las mayorías hindúes. Entonces, sí, es una alteración muy fuerte. Yo creo que por lo pronto, el objetivo del gobierno talibán es consolidarse. Y para eso tienen que llegar a acuerdos. Pero independientemente de que se consoliden o no, el tema es el ejemplo, el impacto. Vencieron a Washington. Eso es formidable desde su punto de vista. Es una tragedia para todos los demás. Sí, claro, una tragedia. Y yo no sé cuánto tiempo falta para que tengamos una situación regional, inclusive casi de medio mundo ahí involucrado en un conflicto bélico, porque hay que sumarle a Israel.
el tema de Israel también ahí es otro asunto, y ahora mismo Israel con su conflicto con Palestina, y los grupos también en Palestina que se pueden considerar también extremistas y que van a ver en esto derrota de Estados Unidos como un aliciente para su propia lucha. O sea que es una carambola que en algún momento va a tener repercusiones todavía mucho más grandes. ¿Tú tienes alguna idea de en qué tiempo podríamos tener una situación como la que se vivió en 2001, por ejemplo? Sí, yo creo que es que Afganistán siempre, en Afganistán todos los grandes poderes han caído. O sea, en Afganistán fueron derrotados los británicos, fueron derrotados los soviéticos en su época de mayor poder. Ahora les acaba de tocar a los estadounidenses. Que alguien quiera volver a meterse a Afganistán va a ser muy difícil porque saben que salen trasquilados de ahí. Pero sí, yo creo que todo el mundo va a tratar de influir mediante las buenas y las malas en el gobierno talibán para tratar de impedir que apoye a los movimientos yihadistas fuera. Hamas y Yihad Islámica, esas dos grandes milicias palestinas, naturalmente se van a ver inspiradas. O sea, si los afganos, los talibán, con recursos mínimos, sin cohetes, sin aviones, pudieron batir sin drones, ¿no? Porque la guerra con drones fue muy dura contra los talibán. Si ellos pudieron resistir eso, pues entonces los Hamas y Yihad Islámica pueden intentar conducir la lucha del pueblo palestino por muchos años más, y esto perjudica a los partidos palestinos civiles, a los partidos no religiosos, perjudica a Fatah y a otras organizaciones de la OLP que van a ver más empoderados todavía. No he visto imágenes, pero yo me imagino que las plazas de Gaza y de Nablus y de Hebrón deben haber celebraciones ahora por la derrota de Estados Unidos. Y esas son celebraciones que los partidos cívicos palestinos pues están viendo con preocupación porque van a fortalecer a los movimientos islamistas. Ahora vamos a ver qué cálculos hacen los israelíes. Si ellos creen que el tener a los talibán en Afganistán les beneficia porque permite, uno, tener la imagen clara del enemigo y comparar a los palestinos con las atrocidades que van a cometer, bueno, que ya cometen y que seguirán cometiendo los talibán en Afganistán, y también porque saben que este nuevo gobierno talibán genera una importante presión sobre Irán. Y para Israel, más importante que los talibán son los iraníes. Ya, pues Temoris Greco, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y dar precisamente, perdón usted, darle a la audiencia y a nosotros pues algunos elementos precisamente que permitan entender las dimensiones de esta pues tragedia humanitaria. Estamos poniendo ahí la imagen de un tuit sobre una nota de un medio suizo que dice, para las afganas, el regreso de los talibanes es el fin del mundo. Y dice en los primeros párrafos de esta nota del Switch Info, dice, su primera noche bajo el régimen de los talibanes, Aisha Kurram, de 22 años, la pasó sin poder dormir. Entre el ruido de las balas y el de los aviones que evacúan a los extranjeros del aeropuerto de Kabul, un día que no se olvidará, en el que se nos partió el alma y el espíritu. Toda la nación, ver cómo todo se hundía en un instante, fue el fin del mundo, confesaba el lunes por la mañana para la agencia AFP esta estudiante afgana pocas horas después de la entrada de los talibanes en Kabul. Pues esto es parte de las narraciones y de la dramática situación que se está viviendo en Afganistán. Así que si no te molesta, mi querido Temoris, pues ahí te estaremos también molestando de vez en vez para darle una continuidad precisamente a lo que va ocurriendo o concurriendo en un país como en Afganistán. Así es, Ernesto. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos pronto. Y bueno, a ver qué pasa. Es realmente una trágica noticia. Sí. Muy trágica noticia, la verdad.
Sí. Sí. Pues un abrazo, Temoris. Muchas gracias. Hasta pronto.